hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque ya estamos, ¿verdad? La primera vez que estoy aquí por estar delante de la presencia del Señor primeramente y aquí juntamente con mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a empezar este servicio, hermanos, y les invito a que se pongan de pie, abran sus Biblias en Salmos 92. Gloria al Señor. Salmos 92. Después de Job está Salmos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decálogo y en el salterio en tono suave como el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificará, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Vamos a orar para poder dar inicio a este servicio. Padre, en esta hora, Dios mío, le damos gracias primeramente, porque usted con su grande amor y misericordia, Señor, nos ha traído a este lugar, Dios bendito. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos dar inicio a este servicio más en este hogar, Padre Santo, donde se han abierto las puertas, Dios bendito, para entregar la palabra, para predicar, Padre Santo, para que sea aquella alma necesitada, saciada de su palabra. Oh, gracias, Señor, por la vida de esta familia, por mis hermanos, Padre, por mis hermanas que viven en este hogar, Señor, por toda la familia, bendito Dios, que sea usted bendiciendo, que sea usted ayudándonos a seguir adelante, Padre bendito. Oh, Señor amado, sabemos que usted es nuestra fortaleza, que usted es nuestra fuerza, Dios del cielo. Por eso estamos delante de su presencia, en agradecimiento que usted nos guía día tras día, que su Espíritu Santo nos guía, Padre, a toda justicia y a toda verdad, Dios bendito. Por eso dependemos de usted, Dios amado, porque sin usted nada podemos hacer. Por eso, Padre, yo le doy gracias. Yo le doy gracias, Señor, porque usted nos tiene aquí, Señor amado, para que sea usted tomando control del inicio de este servicio hasta el final, Padre. Que sea usted, Señor amado, glorificándose en la vida de mi hermana, Señor, y que trae las alabanzas, Dios bendito, en el pensamiento, Dios del cielo, en su palabra que va a ser meditada en esta noche, Padre. Que sea usted hablando a nuestros corazones, que sea usted, Padre, que esa palabra llegue y quede sembrada, Jesucristo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios bendito, aleluya. Amén, Señor. Gloria al Señor. Así le dejo el tiempo a nuestra hermana Amy, que trae los coros en esta hora.
Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Antes de comenzar, quisiera leer en Salmos 145, del 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Amén, gloria a Y Dios. vamos a estar alabando al Señor, dando nuestra mejor alabanza, amén, exaltando su nombre. Aleluya. Bueno, vamos a cantar unos coritos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Alabarán a Jehová todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Alabarán a Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que alabarán con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Que alabarán con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Estamos de fiesta con Jesús. En el cielo queremos ir. Dios manda lluvia, Espíritu Santo. derrama
cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, sáname, Señor, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mis vidas, cámbiame, Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo Dentro de mí. hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo Dentro de mí. y el río de Alabanza.
Gracias, Padre. Aquí cayendo sobre mí, sanándome, limpiando mi ser. Y espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Gracias, Padre. Qué bendito eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Ya sabemos que estás en medio de nosotros, mi Rey. Más alabado, te bendecimos, Santo mío. Aleluya. La gloria es tuya, mi Rey. Poderoso Jesús. Gracias, Dios, por la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Así le dejo el tiempo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya, gloria. Sabemos que estamos en armonía, hermanos. Por eso la presencia de Dios se deja Aleluya. sentir Gloria a en Dios. nuestra vida. Y aquí está la presencia Amén, de amén. Dios. Únicamente quiere que nosotros le demos nuestro corazón y le demos ese tiempo para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Gloria al Señor. Así pueden tomar sus lugares y le dejo el tiempo a nuestra hermana Tina con un pensamiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Primeramente, pues es un gran privilegio estar aquí reunidos con ustedes, amados hermanos, para Aleluya. pues todo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, amén, que Él se lo merece. Amén, gloria a Dios. Les invito, amados hermanos, que vayamos en San Mateo 24. San Mateo 24:3. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que
que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, aleluya. Pero en el número 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así que tenemos que seguir perseverando, amados hermanos, porque ya estamos en los últimos días. Y todo esto ya está aconteciendo, las tempestades, los terremotos, el mal tiempo, todo eso son señales que Cristo viene pronto, amados hermanos. Amén. Y como dice la palabra, que a causa de tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso se está viendo hoy en día con tanta violencia, con tantas guerras. Hoy los hijos no quieren a los padres no quieren a los hijos. Unos se matan entre el otro, no hay amor en las personas de hoy en día, amados hermanos. Y como dice aquí la palabra, que todo esto tiene que suceder. Por eso nosotros escuchamos y miramos, amados hermanos, pero nosotros tenemos que estar firmes y velando cada día, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Y si nosotros no estamos preparados y firmes y constante en la obra, buscándole, sometiéndonos, aquí nos vamos a quedar, amados hermanos, porque en cualquier momento Cristo puede venir. Será como un abrir y cerrar de ojos. Y si nosotros no estamos bien con Dios, pues aquí nos quedaremos. Y será un tormento, será el lloro y el crujir de dientes, porque las cosas serán peores, amén. Y pues hay que seguir perseverando, porque aquí dice, aquí hay una esperanza, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, aleluya. ¿Y quién nos dará esta fuerza? Solo Dios nos puede dar esta fuerza. Amén. ¿Y cómo podemos buscarle? Sometiéndonos y buscándole cada día más. Hay que Aleluya. buscarle, amados hermanos, porque ya no es hora de estar jugando, amén. Sí, amén, amén. Ya no es hora de estar jugando al cristiano, ya no es hora de estar de doble ánimo, porque aquí nos quedaremos si seguimos así. Y tiene que haber un cambio, un cambio genuino en cada uno de nosotros, porque si no le buscamos de corazón, pues es como si estuviéramos haciendo las cosas en vano, porque no está en nosotros hacerlo, sino que por compromiso. Bueno, hermanos, este fue mi pensamiento, pues que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Qué bonito pensamiento de Sí, amén. Dice en Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria Aleluya. al Señor. Así hasta que ha llegado mi tiempo, y le estoy dejando el tiempo a nuestro hermano Rafael, que Gloria a trae la Dios. palabra. Dios les bendiga. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a la Biblia. Que les bendiga, hermanos, hermanas. En esta noche, Jueces, capítulo 7. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Versículo 15. Alabado sea Dios. Aleluya. Capítulo 7, versículo 15. Amén. Poderoso Dios. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 7, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, sabiendo que tú eres un Dios amplio en perdonar, un Dios grande en misericordia, Dios mío. Pedimos primeramente perdón, Señor, si en alguna manera te hemos ofendido, hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra o obra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer cada día mejores, Dios mío, a limpiarnos cada día, Señor, que estemos más limpios, Padre, delante de tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Que esta palabra venga, Padre, con unción tuya, Dios mío. Una palabra, Dios mío, de tu corazón, Dios mío, para nuestras vidas. Una palabra que nos levante, Dios mío. Y me amparo en tu palabra, Mateo 10:20, Señor. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, Dios mío. Creo que tu palabra es fiel y verdadera y que no regresará vacía, Dios mío, sino que para aquello que fuera enviada será prosperada, Dios mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, que tu palabra dé fruto, Señor, al 100, 60 y 30 por uno, Dios mío, en el nombre de Cristo, Dios mío. Ato al diablo en esta hora y toda oposición, todo ataque de demonios que haya, Padre, contra esta familia, contra esta vida, contra los aquí presentes, sea reprendida en el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, cancelamos toda obra de las tinieblas. Gracias, Dios mío, habla a cada corazón, Dios mío, ministra las vidas, toca los corazones, Dios mío. Padre, salva las almas donde quiera que sea, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento? El tema de esta hora, una misma mente y un mismo sentir. El tema de esta noche, una misma mente y un mismo sentir. Dice la Biblia, ¿podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo? Si dos no están de acuerdo, no pueden caminar. Si uno va al norte y el otro al sur, no van juntos, van separados. Uno va para un lado y otro va para otro. Pero si dos caminan juntos, llegan a donde sea. Es como cuando uno viene de allá de su país. Uno viene cruzando y si viene sin papeles, el coyote te dice, yo voy al frente. Y eso le estoy hablando en cuestiones de lo terrenal, de lo de esta tierra. El coyote le dice a usted, yo voy a ir al frente, ustedes vayan atrás de mí. Y se van así, va el coyote enfrente y los demás van atrás. Cuando él ve que algo hay un peligro, él los detiene. Entonces los demás se detienen. Pero si cada uno agarra por su lado y no obedece, entonces hay fracaso. Así es en el ámbito espiritual. La Biblia dice que Moisés salió con el pueblo de Israel y él iba al frente. Iban en el camino, iban a cruzar el mar y Moisés iba enfrente. Ese vino a ser uno de los más grandes pastores que ha existido en la época. Moisés, que pastoreó a miles de judíos. Él estaba enfrente, Jehová lo puso enfrente a Moisés. Amén. Y Moisés se comunicaba con Dios, Dios le daba las órdenes y entonces siempre había victoria, siempre iban en victoria. Porque Moisés se movía conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios le decía, eso era lo que hacía. Y siempre cada uno de los hombres de Dios que se han movido conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiere que se muevan. No como nosotros queramos que nos muevamos, porque nosotros podemos pensar una manera, pero es necesario que le preguntemos a Dios cómo nos vamos a mover, cómo vamos a caminar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a vivir en este camino de Dios, alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba enfrente del mar, pero al frente iba Moisés. Y Moisés le preguntó a Jehová que qué es lo que iba a hacer. Moisés le dijo, levanta tu vara y camina. Y el pueblo lo siguió, todos juntos. El pueblo lo siguió y entonces al ir todos juntos con Moisés, llegaron y cruzaron el mar. Así la iglesia en estos días actualmente, si la iglesia camina todos juntos en un mismo sentir, en una misma mente, la iglesia tiene victoria. Amén. Porque todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Jesucristo en una ocasión dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo su reino prevalecerá o cómo permanecerá? Igualmente la iglesia, si la iglesia está unida, la iglesia permanece. La iglesia no perece, la iglesia no cae. Si una persona está en obediencia con Dios, permanece hasta el final. Si entramos en desobediencia, ya no, porque ya estamos en desacuerdo.
pero yendo en obediencia caminamos juntos. Entonces aquí donde acabamos de leer dice la Biblia que Gedeón tenía 300 hombres con él. Porque Gedeón había estado en derrota, se encontraba en derrota Gedeón como el pueblo de Israel estaba en derrota, porque, bendito sea el Señor, porque el pueblo de Israel se encontraba en derrota porque ellos habían tenido miedo a los amalecitas y a los madianitas. Los madianitas iban todo el tiempo y les destruían sus cosechas. Por ejemplo, ellos estaban sembrando algo de trigo, estaban sembrando cualquier cosecha, los amalecitas iban y los madianitas con su ejército y les destruían todas las cosechas, se las robaban. Le robaban sus vacas, le robaban los bueyes, le robaban todos los animales y los dejaban sin nada. Y el pueblo de Israel, como le tenían miedo, ellos no salían a enfrentarlos, no salían a pelear con ellos porque ellos tenían un temor. Así como se encontraba el pueblo de Israel en aquella ocasión cuando estaban en batalla, en línea de batalla, que se iban a enfrentar a los filisteos. Y que de los filisteos salió un hombre grande, súper alto. Ese hombre era un hombre gigante, un hombre alto que se llamaba Goliat. Y dice que salió y se puso enfrente de batalla y les gritó al pueblo de Israel. Les dijo, si hay entre ustedes un hombre valiente que venga y que pelee conmigo, les dijo. Dice, ¿para qué vamos a pelear todos? Si él me gana a mí, nosotros vamos a ser esclavos suyos, siervos suyos. Pero si nosotros le ganamos a ustedes, ustedes van a ser los siervos de nosotros. Y dice la Biblia que todo Israel se atemorizó. Todo Israel tuvo miedo. Pero había un hombre que no tenía miedo. Aleluya. Alabado sea Dios. Era David. Que Dios lo había ungido con el Espíritu Santo. Lo había ungido con su presencia. Samuel, el profeta Samuel había oído y lo había ungido, había orado por él. Y el Espíritu de Jehová estaba con él, alabado sea el Señor. Y él no le tenía miedo, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no le tienes miedo a ningún demonio. Aleluya. No importa que sea el demonio que sea, no importa que sea el que sea, alabado sea Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú no le tienes miedo a predicar la palabra con autoridad, porque tú tienes al Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos míos, en estos días últimos, la iglesia tiene que estar con de nuevo, tiene que estar en comunión con Dios, tiene que estar en una misma mente y en un mismo sentir. La Biblia dice que cuando la iglesia empezó, vamos a ir al capítulo 1 de los Hechos. Bendito sea Dios, capítulo 1, versículo 18, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 18. El 14 vamos a empezar leyendo. Desde el 14. El 13 más bien. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 13. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, dice así. Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí le vamos a dejar nada más. Dice la Biblia que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban en un mismo propósito, en un mismo sentir. Cuando dos personas se ponen de acuerdo, como dice la Biblia, si dos de vosotros, dijo Jesús en una ocasión, se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa y algo pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vive Dios. Porque cuando dos personas están de acuerdo, tienen victoria. Hermanos, si un matrimonio están de acuerdo los dos, permaneces. Cuando uno cae, el otro le levanta. Vamos a ir a Eclesiastés. Alabado sea el Señor. Esto es una enseñanza. Gloria a Dios. Eclesiastés. Capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4,
versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Amén. Amén, amén. Dice así, hermanas y hermanos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oiga bien, si un matrimonio están unidos, cuando venga la prueba, el uno va a sostener al otro. Si una iglesia está unida, cuando venga la prueba, la iglesia va a permanecer. Si un pastor está de acuerdo con sus ovejas, van a caminar juntos. Van a realizar la obra de Dios cuando están juntos. Una iglesia dividida prontamente se destruye. Ustedes lo han sabido, lo hemos sabido. Un matrimonio dividido se destruye, porque algo dividido no permanece. Es como en una compañía de trabajo. Si el patrón dice una cosa y los empleados hacen otra, esa compañía no permanece, va a bancarrota. Y todos eso lo sabemos, hermanos míos. Así cualquier congregación, cualquier iglesia, así cualquier obra de Dios, si permanece unida, prevalece. No la puede destruir nadie. Nadie puede destruir cuando una gente está unida. Imagínense que las bandas de traficantes, las bandas de pandilleros, ellos tienen unidad. Ellos están unidos. Cuando ellos se dividen es cuando los destruyen. En México ha habido bandas grandes de traficantes. Allá en México ha habido unas bandas de traficantes que ellos han ganado a todo México. Han ganado a todo México en relación a la mafia, al narcotráfico. Esas bandas han empezado con 1 o 2 que se ponen de acuerdo. Después se van expandiendo más, se van uniendo más y más. Después logran tomar un pueblo, toman una ciudad, después toman un país entero. Y eso lo sabemos porque eso sale en las noticias. Eso nos hemos dado cuenta. Ahora bien, si la iglesia se une, si un grupito de hermanos se llena del Espíritu Santo y se unen, prevalecen, ganan almas. Ven la gloria de Dios. Dios sana a los enfermos, Dios liberta a los cautivos. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, donde empezamos leyendo, que Gedeón tenía 300 hombres valientes con él. Y los madianitas iban y le destruían siempre a Israel. Antes de eso le destruían siempre la cosecha. Los dejaban derrotados totalmente. Y a tal grado que ellos se fueron y se escondieron en cuevas. Porque tuvieron miedo de pelear. Así como muchas veces se siente el cristiano. Cuando ve que no hay nada, que hay persecución, que hay pruebas, que hay tribulaciones, va y se encierra. Se encierra en algún lugar, pero en algún lugar donde nadie lo vea, donde ya no quiere perseverar. Pero de ahí saca Dios lo mejor de él, de ahí lo procesa y lo convierte en alguien que lo va a hacer grandemente. Gloria a Dios, vamos a ir a la Biblia. Bendito Dios. Primera de Samuel. Aleluya. Alabado sea Dios. Capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Alabado sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Allí en la cueva de Adulán iban y se escondían todos los afligidos, los que se encontraban tristes, los que se encontraban solos, los deprimidos, todos los que estaban endeudados, que debían deudas. Se encontraban ahí todos los que eran perseguidos, que habían asesinado gente y estaban siendo perseguidos. Y David se fue a esconder ahí porque Saúl lo andaba persiguiendo. Y dice la Biblia que cuando llegó a la cueva de Adulán, se hizo jefe de ellos. Y de ahí vinieron a ser los valientes de David esos hombres.
Porque Dios permitió que él llegara hasta ese lugar, que aquellos estaban escondidos con miedo, sin tener deseos de pelear, sin tener deseos de seguir adelante. Y Dios lo levantó a este David con ellos y vinieron a ser los valientes de David. Tanto que dice la Biblia que en una ocasión uno de ellos peleó con la espada uno solo y mató a miles de hombres. Uno solo con la espada nada más. Porque Dios no necesita multitud. Cuando hay un hombre o dos o tres o cuatro que se paran y le creen a Dios, van a ver la gloria de Dios. No hay demonio que lo pueda destruir. Cuando un hombre o una mujer se decide y le cree al Señor y persevera hasta el final, no hay nadie que lo va a destruir, porque Dios está con él. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a ir a la Biblia. Hechos, capítulo, gloria a Dios, capítulo de Hechos, en el capítulo 5. Y eso está escrito en la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Cuando la gente se decide, no hay quien la detenga, y menos si usted va con Dios. En el mundo se oye un dicho, y más allá en mi país, donde yo soy, en México: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Se oye así. El diablo permanece haciendo desastre mientras la iglesia no se levanta. Pero si la iglesia se levanta, la iglesia se pone a orar, se mete a ayunar, se empieza a predicar la palabra, sale a las calles. Si la iglesia habla de Cristo, el diablo empieza a soltar las almas, las tiene que soltar. Aleluya. Porque no va a poder detener a Dios. No va a poder detener la obra de Dios. Además, el diablo está derrotado, está destruido. La Biblia dice que Cristo en la cruz derrotó al diablo, pagó el decreto de nuestro pecado, pagó por nuestros pecados, y en la cruz crucificó toda obra que había contra nosotros, toda culpabilidad, y los derrotó a los principados. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 13. Ahí habla acerca de eso. Oye bien, capítulo 5 de los Hechos, versículo 34. Capítulo 5 de los Hechos, versículo 34. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Una misma mente y un mismo sentir de la iglesia, del grupo que estamos aquí. Una misma mente y un mismo sentir. Si tenemos una mente distinta, no vamos a poder continuar bien. Caminar bien. Capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mira por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, oiga bien, apartaos de estos hombres y déjalos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oiga bien, si un hombre Dios lo ha levantado, ese hombre no lo va a detener nadie. Aleluya. Porque Dios lo ha levantado. Si una mujer Dios la ha puesto ahí, no la va a mover nadie. Amén. A veces nos preocupamos tanto por los privilegios, nos preocupamos tanto por las vanidades, por las cosas de esta tierra, por la alabanza de los hombres. Hay que preocuparnos nada más de adorar a Dios, que si Dios te ha puesto en un privilegio, Él te lo ha dado y nadie te lo quita. Alabado sea el Señor. Si Dios te ha puesto al frente de un grupo, si Dios te ha puesto al frente de una iglesia, si Dios te ha puesto al frente para que cantes, si Dios te ha puesto para que ores, nadie te va a derrotar, porque Dios es el que te está sosteniendo. Dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, y que Él es poderoso para mantener de pie al que Él quiere, y al que Él permite que caiga, caiga también. Aleluya. Porque de Dios son todas las cosas. Como en una ocasión que Jesús dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la pongo por mis ovejas. Yo la pongo, y el que está en mi mano nadie me la arrebata. Nadie. Entonces Gedeón, Dios le dice que